La naturaleza de las bacterias es mutar para sobrevivir. Las bacterias son capaces de tener cierta plasticidad, pueden tener mutaciones, pueden adquirir elementos genéticos del ambiente que les permiten resistir el ataque de los antibióticos. En Chile tenemos un plan nacional para enfrentar el grave problema de la resistencia a los antibióticos. Solamente se va a indicar antibióticos si es que los animales están enfermos. Si es que no están enfermos, no se tratan. Si no aprendemos a cuidarnos, se pone en riesgo la salud a nivel mundial. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud llamó a todos sus países miembros a elaborar planes para enfrentar un problema muy grave. La resistencia a los antibióticos podría cobrar más muertes en el 2050, incluso que el cáncer. Tenemos una responsabilidad individual y colectiva. Aprende cómo evitarlo en el siguiente reportaje. Nuestro cuerpo está compuesto por infinitas bacterias. Algunas son muy necesarias para el organismo y donde más abundan es en el tracto digestivo y en la piel. Esas bacterias nos protegen. Pero también ocurre que cuando nos hacemos una herida y entran a un sitio donde no las hay, se produce una infección. Bueno, las bacterias son microorganismos muy pequeños, ¿no es cierto?, que se ven a nivel microscópico y que se pueden multiplicar por sí mismas, ¿no es cierto?, y producir las infecciones. Estas bacterias pueden atacar al ser humano por invadir los tejidos, ¿no es cierto?, y muchas veces tienen toxinas que producen, ¿no es cierto?, un efecto general en la persona, y a veces son toxinas muy potentes. Antes de 1940, el promedio de edad de muerte en las personas se producía entre los 40 y 50 años de edad. Hoy, en países desarrollados, alcanzamos casi los 80. Esta evolución fue posible en gran medida gracias a los antibióticos. Los antibióticos son moléculas, pueden ser naturales o pueden ser sintéticas, y que su acción es detener el crecimiento o bien destruir las bacterias por diversos mecanismos, ya sea alterando su ciclo de vida, proteínas que son vitales, y de esa forma logran contener su progresión en enfermedades o en otro tipo de patología. Antes de los antibióticos, o sea, antes del año 40, las personas que tenían una neumonía no tenían un tratamiento efectivo, una infección en la piel, una meningitis, para qué decir, o cualquier infección bacteriana, estas infecciones no tenían un tratamiento efectivo, progresaban y se morían. El hecho de que actualmente podamos hacer trasplantes de órganos, podamos hacer cirugías complejas, podemos tratar pacientes con cáncer y recuperarlos, en gran parte es por la ayuda que otorgan los antibióticos para que todos estos procedimientos complejos puedan hacerse en forma exitosa. Entonces, son parte fundamental del desarrollo de la medicina moderna como la conocemos. El gran problema a nivel mundial es que la naturaleza de las bacterias es adaptarse a los cambios para sobrevivir. Por algo están en el planeta mucho antes que nosotros como humanos. Las bacterias son capaces de tener cierta plasticidad, pueden tener mutaciones, pueden adquirir elementos genéticos del ambiente que les permiten resistir el ataque de los antibióticos. Y no solamente adquieren estos determinantes de resistencia, sino que también los pueden compartir a otras bacterias y de esa manera diseminarse en un ambiente entre personas, entre animales, etc. Eso en parte explica por qué tenemos el problema que tenemos ahora. A la naturaleza mutante de las bacterias se suma que la industria farmacológica ha disminuido la producción de nuevas generaciones de antibióticos que sean además accesibles a la mayoría de la población. Para la industria farmacéutica es difícil pensar en una estrategia de negocio sabiendo que el producto que desarrollen, que les va a tomar 10 años y millones de dólares, va a estar perdido en 5 a 10 años porque las bacterias van a ser capaces sí o sí de resistir a su acción. Eso es parte de la biología de las bacterias y sabemos que va a ocurrir. Entonces ese es un incentivo en contra. Ella empezó un día viernes con dolor al pie derecho. Nosotros no le tomamos importancia por el hecho de que ella anda jugando, corriendo, y nos imaginamos que ella podía haberse pegado en algún lugar.
Luego el sábado se agudizó este dolor, ella empezó con fiebre, ya con más malestar, ya no podía pisar. Y la traje acá al hospital y ahí me dijeron que tenía la bacteria y que había que someterla a PAVI. Aparentemente, Catalina no tendría cómo haberse contagiado una bacteria que se alojó en su tobillo. Lo extraño es que por esos días había estado muy cerca de un tío que había estado hospitalizado y había sufrido una infección intrahospitalaria justamente en uno de sus pies. Se operó y se tomó un cultivo y apareció una bacteria que es resistente a los antibióticos, que es el estafilococo dorado, estafilococo áureo, que frecuentemente nosotros la aislamos dentro del hospital. Él me explicó que la operación era abrir a la Cata sin tocar tendón, sin tocar nada que tuviera que comprometer el piecito de ella, llegar al hueso y luego punzar el huesito para poder sacar el líquido turbio que estaba dentro del huesito de ella. Como vimos en el cultivo que era resistente a este antibiótico, tuvimos que cambiar el antibiótico. En ella no hubo problema porque la niña respondió bien, pero en algunos pacientes más graves podemos tener demora entonces en tener respuesta porque nos demoramos en entregar el antibiótico adecuado. Yo no sé, yo me siento muy agradecida acá, o sea, acá tienen los mejores, de hecho acá están los mejores doctores a nivel del país. Y que hayan encontrado la bacteria que tenía mi hija, para lo que me hayan dicho que ella podía haber sido algo más terrible lo que le haya pasado, y ellos hayan encontrado el método para poder atacar este bicho, para que ella no le siguiera haciendo daño, igual para mí yo me siento súper agradecida del hospital. O sea, siento que tuve mucha suerte, mucha suerte. Hace muchos años que la Sociedad Chilena de Infectología está llevando un catastro de infecciones intrahospitalarias en el sistema público versus la cantidad de antibióticos utilizados. Lo mismo hace el Instituto de Salud Pública con los pacientes ambulatorios. Antes que la Organización Mundial de la Salud hiciera un llamado a todos sus países miembros a adoptar planes de contingencia para abordar el tema de la resistencia a los antibióticos. Una preocupación no solo de ahora, sino los que trabajamos en el área de enfermedades infecciosas, es una preocupación que la hemos tenido casi desde siempre, digamos, porque desde que ocurren los antibióticos, al poco tiempo ya ocurre la resistencia, así que es un fenómeno más bien antiguo. Lo que pasa es que ahora ha hecho crisis. El 50% de los pacientes hospitalizados reciben antibióticos, por lo tanto, por distintos motivos que son absolutamente indicados. Pero eso hace que la flora normal desaparezca rápidamente y se vaya cambiando por flora que claramente tiene mayor resistencia bacteriana. Lo que adquieren entonces es una colonización, no una infección, una colonización, que es la presencia de la bacteria sin producir enfermedad, ¿no es cierto?, pero por bacterias que ya son con más resistencia a los antibióticos. Es por eso que si la persona hospitalizada está debilitada, está más propensa a desarrollar infecciones con bacterias resistentes. La respuesta de la comunidad científica frente a la resistencia antibiótica es súper amplia, pero se puede resumir en dos grandes pilares. Uno que es el control de la diseminación de las bacterias resistentes, y por eso que es muy común en los hospitales ver que los doctores y el equipo de salud usan guantes, usan pecheras, se lavan las manos. Se sabe que eso contiene y hace que las bacterias se queden en una persona y no se diseminen. Y por otro lado está el control del uso de antibióticos, es decir, tratar de educar a la población y a la gente que prescribe los antibióticos para que se usen solamente cuando se necesitan. El llamado de la Organización Mundial de la Salud es a hacerse cargo del problema de la resistencia a los antibióticos bajo un concepto integral, una sola salud. Involucra a las personas, animales, agricultura y medio ambiente, todo como un sistema interrelacionado. Yendo más allá de lo que es el hospital y la comunidad, hay un componente que es tremendamente importante, que es protagónico y que tiene que ver la utilización de los antibióticos en la producción masiva de alimentos, ¿ya? Si hablamos en términos globales, prácticamente casi el 90% de los antibióticos que son utilizados en nuestro país no se utilizan para el tratamiento de humanos, sino más bien se utilizan para el tratamiento de especies animales que consumimos, es decir, animales de producción, ¿ya? Dentro de esto hay una serie de antimicrobianos que tienen importancia no solo en el tratamiento animal, sino también tienen un impacto directo o indirecto en tratamiento de infecciones en humanos.
Por lo tanto, es un fenómeno que está conectado y que hace de que los esfuerzos tengan que ser transversales. El animal que va a ser consumido, el animal se faena y la carne se procesa en la faena, y también pueden llegar a los alimentos que van a ser consumidos por las personas. Entonces, un animal tratado con antibióticos va a eliminar bacterias por las fecas y las bacterias también resistentes pueden ser transmitidas a través de la cadena de los alimentos. Esto a través de la agricultura, ya que el animal elimina antibióticos a través de su excremento, el que a su vez contamina las aguas de regadío, donde se plantan, por ejemplo, hortalizas. Una vaca hace, no sé, 70 kilos de fecas al día, más técnico. Y si esas fecas tienen cuánta cantidad de salmonela, y esa salmonela va a ir al agua. Imagínense que esas fecas se pueden utilizar como fertilizante. Entonces se van a contaminar las plantaciones, los cultivos, se van a contaminar las aguas superficiales, y esa es la otra tendencia, ir investigando cómo es la contaminación ambiental de la producción animal y el riesgo al ser humano. Hasta antes de la implementación de este plan de contingencia nacional, era común el uso de antibióticos para aumentar el crecimiento de los animales para consumo humano. Hoy esto cambió. Primero, dentro de lo que es la normativa nacional, está prohibido el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, ¿eh? Por lo tanto, solamente se va a indicar antibióticos si es que los animales están enfermos. Si es que no están enfermos, no se tratan. Entonces, si una vaca se trata con antibióticos, esa vaca, todos sus productos no van a ser consumidos por el ser humano. Hasta que, según los estudios de farmacodinámica, se sabe que no hayan residuos de antibióticos en esa carne. Eso es lo que está más normado. Uno no consume carnes con restos de antimicrobianos. Sucede lo mismo con el salmón, con el pollo, con el cerdo, con la carne de vacuno. Y eso se regulariza y se testea que no hayan residuos de antibióticos. El plan nacional vigente con que Chile está enfrentando este tema se proyecta hasta el 2020 y sigue 5 líneas de acción estratégica. Se busca mejorar la comunicación para educar a la población sobre el buen uso de los antibióticos, reforzar los conocimientos mediante la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en humanos, animales y ambiente, reducir las infecciones en el sistema de salud, utilizar eficazmente los antibióticos en humanos y animales. Y por último, desarrollar investigación relacionada con esta emergencia que incluya estrategias para fomentar la prevención de enfermedades. ¿Y cuál es la manera correcta, ya haciendo educación, de tomar un tratamiento antibiótico? Lo primero es estar lo más seguro posible que uno lo necesita. O sea, si lo ponemos en número, es probable que un 80 o un 90% de las infecciones respiratorias que usan antibióticos, por ejemplo sinusitis o bronquitis, no necesiten. De hecho, las bronquitis nunca necesitan antibióticos. Y es muy común que la gente piense que una bronquitis se mejora con antibióticos. Uno debería tomar el antibiótico cuando lo necesita, por el tiempo que lo necesita, en la dosis que lo necesita. Y más que tomar probiótico en forma diaria, yo creo que hay que tratar de favorecer estilos de vida saludables que incluyen una dieta con poco contenido proteico de carnes rojas sobre todo y mucho contenido de fibras y de legumbres. O sea, en Chile deberíamos comer garbanzo y porotos todos los días. La primera vez que tuve una infección urinaria fue en el año 1985, fuertísima. O sea, no tenía 100.000 colonias de Escherichia coli, sino que eran millones. Tanto que terminé hospitalizada y con la mala suerte que tengo problemas con los antibióticos. No muchos los puedo tomar. La última infección urinaria fue hace 25 días atrás. Que provoca molestias, no podéis estar concentrada en el tema, no poder tomar un trago cuando tú quieres, porque eso sí es un irritante y además generalmente estoy tomando antibióticos, estar necesitando baños a cada rato, levantarte a la noche varias veces al baño, molestias, dolor, me cambia el genio, me pongo mal genio, porque es algo que no me produce agrado. Es súper, o sea, si tú lo miras, todo el mundo piensa que una infección urinaria no es invalidante, pero es invalidante por muchas cosas. Estuve muchos años tomando macrodantina en forma preventiva, una diaria, hasta que mi hígado dijo, no más. ¿Y eso qué es? La macrodantina es un antibiótico que se usa para la infección urinaria, obviamente en cantidad de, hay macrodantina de 100 miligramos, una cada 8 horas. Yo tomaba una de 50 miligramos diaria para prevenirlas durante 7 años.
¿Eso que me provocó? Me provocó problemas al hígado. Yo no tomo, no como grasa, se pasaba a comer y empecé con náuseas, a sentirme mal, exámenes al hígado, transaminasa, todo ese tipo de cosas, todo elevado. Y eso era por la macrodantina. Se suspendió la macrodantina. Entonces empecé a tomar antibióticos cuando ya me venía ya, no tuve la prevención. La infección urinaria es el ejemplo más frecuente de la resistencia antimicrobiana. Lo que por años era efectivo, hoy no está dando resultados y existen antibióticos de última generación que son de muy alto costo. Es común encontrar infecciones, por ejemplo, neumonías asociadas a las ventilaciones mecánicas o infecciones quirúrgicas en las cuales tenemos una o dos alternativas terapéuticas cuando antes teníamos 10. ¿Okay? Ese es un lugar donde se ven. Y el otro lugar que preocupa quizás un poco más es que infecciones de la comunidad, por ejemplo, una infección urinaria común y corriente, es cada vez más común encontrar agentes o bacterias resistentes a los antibióticos en personas que uno pensaría que no debieran tener. Lo que pasa es que el Escherichia coli se va volviendo resistente. Estamos hablando del año 85, estamos en el 2017. Entonces la cantidad de antibióticos tomados todos estos años, haciendo 3 y 4 infecciones urinarias al año, ha sido enorme. Entonces el bicho se va poniendo resistente. Cada vez que tomamos antibióticos estamos eliminando gran parte de lo que es nuestro organismo, ¿okay? Y hay enfermedades particulares que se asocian con la alteración de la microbiota. Hay una infección que es conocida, cada cierto tiempo aparece en las noticias, que es la infección por Clostridium difficile, que solamente se ve en pacientes que han recibido antibióticos y efectivamente en la medida que más recibes antibióticos tienes más riesgo de tener esta infección, que puede ser una infección intratable. Las medidas de prevención son varias. Una, la más importante, es el autocuidado y mantener la higiene, principalmente la higiene de manos, la higiene durante la preparación de los alimentos, evitar el contacto con personas enfermas y la vacunación también es uno de los pilares fundamentales, o sea, tener las vacunas al día para prevenir ciertas infecciones. Las vacunas son agentes infecciosos que están ya sea atenuados, o sea, se les ha quitado su capacidad de enfermar, o están muertos o se ha tomado una parte de estos microorganismos y se inyectan al individuo para que el individuo logre una respuesta inmune, ¿no es cierto? Una respuesta, una defensa, que es una defensa que a diferencia de, por ejemplo, un anticuerpo, es una defensa que persiste en el tiempo, que genera memoria, que queda registrada, como quien dice, en el disco duro del sistema inmune de las personas y que por lo tanto frente a una futura exposición a ese agente, el organismo rápidamente monta esta respuesta en horas y evita la infección, evita la enfermedad. Históricamente, entre la década del 20 y el 50 del siglo pasado, las vacunas cambiaron radicalmente las expectativas de vida de los chilenos. Gracias a ellas, se erradicaron enfermedades hasta entonces mortales, como la viruela, el sarampión, la poliomielitis, meningitis, entre otras. Todo lo que sea reducir el riesgo de infecciones de alguna manera contribuye a que usemos menos antibióticos y expongamos menos a las bacterias que están ahí, que muchas veces no son ultra resistentes, pero las presionamos tanto con tanto antibiótico que finalmente logran hacerse inmunes. En esto hay que ser enfático, las vacunas han cambiado el curso de la historia de la humanidad, ¿no? Las vacunas son un componente fundamental dentro de las estrategias de prevención, ¿cierto?, para las enfermedades transmisibles de todo el mundo y por lo tanto es un factor que es un eje clave en la salud de las personas. Doctor, ¿y qué rol juegan las vacunas en este tema? Las vacunas tienen doble rol. Uno es que en la medida que uno vacuna a la población tiene menos enfermedades y al haber menos enfermedades hay menos posibilidades de usar antibióticos. Es decir, si yo vacuno a toda esto es un ejemplo, pero si vacunáramos, por ejemplo, a toda la gente contra influenza en un país, la cantidad de infecciones respiratorias ese año probablemente van a disminuir y van a disminuir las posibilidades de que alguien le indique antibióticos a esa persona. En Chile existe un plan de vacunación muy completo y la mayoría de la población infantil cumple con el protocolo y se vacuna. La debilidad se mantiene en los adultos, que continúan creyendo que las vacunas son solo para los niños. Para ellos va esta recomendación. Hay vacunas
que son importantes, por ejemplo la vacuna contra el neumococo, que hay dos tipos de vacunas, las vacunas conjugadas y las no conjugadas. Esas vacunas previenen las infecciones por neumococo, meningitis, neumonía, que es la causa de muerte de muchos adultos mayores, y los neumococos, algunos de ellos se han ido haciendo muy resistentes a antibióticos. Entonces el no tener la infección, por lo tanto no tener que tratar a esos pacientes, por lo tanto no usar antibióticos, es una forma de contribuir a reducir la resistencia. Los movimientos antivacunas han proliferado en el mundo, ocasionando un daño irreparable, como el resurgimiento de enfermedades infecciosas que estaban erradicadas en muchos países del mundo desarrollado. Las vacunas pueden tener varias componentes para prevenir varias infecciones a la vez, pero lo importante es cumplir el calendario de vacunas. Tenemos un programa nacional de inmunizaciones bastante completo, así que lo que le queda a la comunidad y a las mamás principalmente es cumplir el calendario en forma adecuada. Yo veo que el gobierno de Chile está tomando medidas importantes, ya sea el Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana, en que dejaron de ver la resistencia como un problema solamente en los hospitales y se está viendo como un problema con un enfoque de One Health o una salud, en que se ve el ambiente, se ven los animales y se ven las personas. Yo creo que en Chile nuestra expectativa es ser capaz inicialmente de entender cuál es la realidad local. ¿Ya? No solamente diciendo tenemos más o menos infecciones por bacterias resistentes, sino que entender qué bacterias resistentes tenemos, por qué han aparecido, y conociendo por qué han aparecido vamos a tener más expectativa de controlarlas. Hoy más que nunca hay que tener conciencia individual y social para enfrentar este grave problema de salud pública que se ha transformado en una amenaza para todos. No lo olvides, ante la escasa fabricación de nuevos antibióticos, solo nos queda consumirlos de manera responsable y cumplir con el calendario de vacunaciones de niños y adultos. Nos vemos en un próximo capítulo de Mejora tu Vida.